Esta historia se remonta hacia el año 2018 en un viaje que yo hice a Tampa, a casa de mi hermana, a ver a mi hermana y a mis sobrinas y a su familia. Sucede y acontece que mi hermana vive en un complejo, en un residencial, por así decirlo, de estos que son grandes, kilométricos, de allá de Estados Unidos, y ya yo había ido anteriormente a la casa, pero yo nunca me había quedado en la habitación que me tocó quedarme, porque era la habitación de visita y yo siempre dormía con mis sobrinas, pero esta vez ya pues no. Yo tenía como 5 días allá y todo estaba bien, todo estaba normal, hasta que una noche yo decidí tirarme las películas de High School Musical, porque mis sobrinas no las querían ver conmigo y yo me ofendí. Y yo les dije, ¿cómo es posible que ustedes no quieran ver High School Musical? O sea, esta es la edad para ustedes ver High School Musical. Y nada, no quisieron. Entonces yo decidí verlas yo sola, tranquila, en la habitación, acostada. Tenía la lámpara de la mesita de noche encendida y todo el mundo se había ido a dormir hace rato, hace un par de horas. Yo iba por la segunda película, yo la estaba viendo en mi computadora porque no había televisión en la habitación y yo había desconectado el cargador de la computadora. Es un cargador bastante grande y lo había puesto encima de la cama. Estaba al lado de mí, no estaba en una esquina de la cama ni en ningún sitio donde se podía resbalar fácilmente. Se cayó. Yo estaba volteada de este lado, el cargador estaba atrás de mí, se cayó de la cama. ¿Cómo? No sé. Se escuchó bastante porque vuelvo y digo un cargador bastante grueso. Me levanto, voy a donde mi hermana a decirle lo que acaba de pasar, pero todo el mundo está durmiendo, mis sobrinas, mi hermana, mi cuñado, todo el mundo. Bien. Yo regreso a la habitación, me tranco con seguro, sigo viendo mi película. A todo esto, la luz de la mesita de noche está prendida. O sea, no es que estoy a oscura. Y estoy viendo High School Musical, o sea, ¿verdad? Paso yo a la tercera película ya y apago la luz de la mesita de noche porque sabía que ella me iba a dormir pronto, me iba a quedar dormida o lo que sea. Entonces, afuera en la cocina siempre se queda una luz pequeña encendida y se ven las sombras por abajo de la puerta. Estoy viendo la película, me volteo de lado hacia la puerta y veo una sombra como de una persona caminando hacia la cocina. Y luego veo que esa persona se devuelve hacia la habitación. La sombra, por lo menos. Veo que esa persona vuelve a pasar y sale al pasillo que está al lado de la habitación donde yo estoy. Y yo, bueno, se debe haber despertado mi cuñado o algo, o mi hermana, revisando, no sé. Y veo que esa sombra se para, gracias a Dios, la visibilidad de abajo de la puerta daba justo a donde está la nevera de la cocina. Y yo vi que esa sombra se paró frente a la nevera. Y yo escuché que la nevera se abrió. Y yo escuché a alguien sacando algo de la nevera, abriendo algo y comiendo. Y eso duró aproximadamente 5 minutos. Y yo, bueno, pues se levantó mi cuñado a medianoche a comerse un snack o algo, lo que sea, y se fue a acostar. Se cierra la puerta de la nevera y se va a la sombra y no vuelve a pasar. Y yo, bueno, sigo viendo mi película, no sé. Me quedo dormida y como alguna hora y media después, abro los ojos y veo que la luz de la mesita de noche estaba prendida y yo la había apagado. La apago y me vuelvo a dormir. Y como a la media hora, siento yo que alguien me sube la sábana y me deja los pies al aire. Yo no duermo así. Yo duermo tapada completamente. Y cuando yo siento el frío en los pies, yo me levanto y fue algo muy raro. Y yo me paro y vuelvo a salir a ver si hay alguien despierto y todo el mundo está dormido. Incluso mi hermana y mis sobrinas y mi cuñado, todos duermen con white noise. Tenían un abanico rodando al lado de la cabeza y no iban a escuchar nada. Entonces me pareció muy raro. Yo vuelvo, me tranco nuevamente y me duermo. Al otro día se va mi cuñado a trabajar, yo me despido de él, salgo, estamos haciendo desayuno y yo le cuento a mi hermana. Le digo, vieja, anoche yo vi esto y esto y esto y me pasó esto y esto y esto. Fue Chris que fue a la cocina a medianoche a comer algo, lo que sea, y ella me dice, no, nosotros dormimos la noche entera. Y yo, ¿tú estás segura? Y ella me dijo que sí. Y yo, bueno, por mi madre, que había alguien en la cocina comiendo algo a las 2 de la mañana, que no, que durmieron la noche entera, que incluso las niñas se pasaron a la habitación y estaban durmiendo los 4 ahí. Y ella me dice que puede ser por algo que mi cuñado le había contado cuando ellos se mudaron ahí. Y me dijo, espera que Chris llegue para que él te explique bien porque yo no entiendo. Pues pasan 2 cosas en esa casa. Cuando llega mi cuñado me cuenta, número 1, que en esa casa, en la habitacioncita que está al lado del garaje, era una sede de películas. Yo puedo decir una palabra que... ok. El cuartico que estaba al lado del garaje era una sede de películas, ¿no?, que ahí llevaban mujeres traficadas.
Los vecinos que tienen mucho tiempo ahí cuentan que llegaban camiones, se metían al garaje y salían muchísimas mujeres y entraban al cuarto. Y se iban camiones y volvían camiones. Y yo, una pregunta, ¿cómo ustedes se mudaron aquí sabiendo eso? Y ella me dice, nosotros nos enteramos como 1 año o 2 después de que estábamos aquí. Y yo me entero de eso y yo me mudo. Y él me dice, bueno, eso no es lo peor. Lo peor es que este residencial completo tiene un río. Por atrás de la casa de mi hermana pasaba un río y por todo el residencial alrededor también. Y él me dice, este residencial está construido alrededor de este río. Y alrededor de este río era que los indios en aquellos tiempos hacían los trueques, hacían los ritos, crucificaban gente, le hacían sus rituales y sus cosas raras y que tal vez por eso era, porque a la mamá de mi hermana, cuando va a su casa y se queda ahí, también le han pasado cosas, que le alan los pies, que ve sombra, que no sé qué, a tal punto que ellos llegaron a bendecir la habitación con agua bendita, un padre, cantares, gente de la iglesia y todo, y que aún así después de eso seguía pasando con la mamá de mi hermana. Esta era la primera vez que me pasaba a mí. ¿Qué pasa? Después de que yo les cuento lo que me pasó, ellos dejaron una bocina el día entero en esa habitación con canciones cristianas. Y yo decidí no volver a entrar más nunca a esa habitación. Si yo tenía que buscar algo, yo le decía a mi hermana, a mi sobrina que entraran, yo no volví a entrar a esa habitación. Otra de las cosas que pasaron en esa casa antes de que mi hermana y su familia se mudaran, era que había un matrimonio, bueno, 2 matrimonios, uno primero y luego otro, que el primer matrimonio se divorciaron porque pasaban cosas que la esposa no se las creía. Y el esposo decía que sí, que pasaban, y la esposa no se lo creían y decidieron separarse. Luego pasó otro matrimonio que el esposo tenía cáncer y sentía cosas en esa casa y él le decía a la esposa, oye, tenemos que mudarnos, no me estoy sintiendo bien, estoy enfermo, no quiero estar aquí, no puedo. Y la esposa tampoco le creía y el esposo se murió en esa casa. Dicen que puede ser el espíritu de ese señor. También en esa misma calle, a 2 casas de mi hermana, también se había muerto otro señor, no era mayor, era joven, era 40 y pico de años, que también se murió y que por eso dicen que andan rodando los espíritus que se han muerto en esas casas y que por eso quizá uno siente cosas o ve cosas que no están ahí, que no son propios de las personas que están viviendo actualmente.